Si los meniscos pueden sanar. Bueno, esa es una pregunta que nos han hecho comúnmente en la consulta cuando un paciente tiene alguna lesión de meniscos en su rodilla y estamos explicando realmente ahí cómo están las lesiones. Generalmente nos preguntan si se pueden sanar sin necesidad de cirugía, me imagino aquí. Como todos los tejidos del cuerpo humano, el menisco también tiene la capacidad de curarse, de sanar, de cicatrizar, como todos los tejidos. Sin embargo, tiene aquí algunas diferencias. El menisco es una estructura que se encuentra dentro de la rodilla y es un tejido de fibrocartílago. Entonces, al ser de fibrocartílago, tienes circulación hacia el borde del menisco. Por lo tanto, en el borde del menisco, en la parte que está más pegada a la cápsula articular, sí tiene adecuada cicatrización. En esos lugares sí tiene buena cicatrización y un menisco puede llegar a sanar. Si la lesión es más hacia el centro del menisco, más hacia el borde libre, en esa parte ya el menisco no tiene tan buena circulación, de hecho ya no tiene circulación. Conforme va avanzando de los extremos hacia el centro de la rodilla, va perdiendo esa circulación. Y algo que yo hago la comparación en ocasiones es como en las uñas. Las uñas crecen en el lecho ungueal, ahí tiene circulación, pero a medida que va saliendo la uña hacia el borde, ya ahí no tiene circulación. Entonces pasa lo mismo con el menisco, en esa parte ya no tiene circulación, por lo tanto la cicatrización es muy difícil. Entonces, cuando tenemos una lesión de menisco, me imagino que la pregunta va encaminada si es una lesión en la parte más del extremo que se conoce como zona roja roja, sí tiene mucha posibilidad de sanar, sobre todo si se sutura el menisco, si se repara. Vamos a decir, se le colocan unas suturas especiales para regresarlo a su lugar y cerrar la ruptura que tiene. Entonces, en esa parte sí tiene muchas propiedades y muchas probabilidades de que vaya a cicatrizar. Si se encuentra hacia el extremo, lo indicado ya no es hacer la sutura, lo indicado ya no es repararla, a lo mejor lo más indicado sería hacer una remodelación, quitar lo que está mal para que tenga un mejor pronóstico. Ahora, si tiene una lesión en el centro, en la parte, bueno, en el espesor, digamos, del menisco, lo que llamamos lesiones intrasustanciales, las lesiones intrasustanciales muchas veces pueden cicatrizar sin necesidad de cirugía. Lo único que necesitamos es una buena rehabilitación, algo de reposo y algo para desinflamar, ¿sí? Entonces espero que con eso quede contestada la pregunta de si pueden sanar o no los meniscos. La siguiente pregunta es, ¿cuándo requiere cirugía una lesión de menisco? Bueno, en esto lo comentaba anteriormente, el menisco tiene la circulación hacia el borde, hacia el extremo más pegado hacia su cápsula. Cuando una lesión se encuentra ahí, lo ideal es repararlo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se requiere una cirugía, que es una artroscopia de rodilla. Cuando la lesión está más hacia el borde y es una lesión donde está un fragmento suelto, el menisco pues queda ahí lastimando la rodilla, queda suelto ese fragmento y generalmente el paciente refiere que tiene dolor en la rodilla, que se le traba, que se queda atorada la rodilla. En esos casos se indica la cirugía. ¿Por qué? Porque puede estar causando problemas a nivel del cartílago articular y eso a la larga va a ocasionar mayores consecuencias. Entonces en ese momento se recomienda una artroscopia de rodilla. Cuando hablamos de una lesión intrasustancial, que es lo que comentaba, que está una lesión pequeña, pero que está en el espesor del menisco, en esos casos, y sobre todo si es un paciente joven, yo preferiría esperar, no hacer una artroscopia de rodilla, no hacer cirugía. En esos creo que le va muy bien si hacemos una adecuada rehabilitación de rodilla, algunos medicamentos para dolor, para desinflamar, y con eso estaría perfecto. Entonces, lesiones pequeñas en la sustancia es preferible rehabilitación. Lesiones grandes, rupturas grandes, donde hay bloqueo articular y dolor constante, se recomienda cirugía. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tardaré en recuperarme después de una cirugía de meniscos? Esta es una de las preguntas más frecuentes. Aquí es muy variable. Eso depende también del tipo de lesión y eso lo comentamos en la consulta frecuentemente. Cuando tenemos una lesión que se tiene que reparar, que se tiene que suturar el menisco, tenemos que esperar a que cicatrice, ¿sí? Porque la principal exigencia que tiene el menisco es a la hora de cargarle peso, a la hora de caminar nosotros el menisco
lo podemos estar sometiendo a mucha tensión y eso puede hacer que no cicatrice el menisco si lo estamos moviendo. Ahora, necesitamos quitarle el apoyo para que no pueda estar caminando el paciente, pero sí puede estar moviendo la rodilla, y normalmente en ese tiempo nos va a tardar sobre unas 6 semanas sin apoyar la pierna, sin apoyar la rodilla, solamente con uso de muletas para esperar a que cicatrice. Entonces, a partir de ahí empezamos a caminar, empezamos a apoyar. Cuando tenemos una lesión que es más hacia el borde central del menisco, que es en la parte donde no tiene circulación, estamos hablando de que se puede hacer una remodelación del menisco. Eso es quitar solamente lo que está mal del menisco para que ya no esté lastimando dentro de la rodilla. En esos casos la recuperación es mucho más rápida porque ahí no tenemos que esperar a que cicatrice nada. Entonces, en esos casos yo normalmente los empiezo la rehabilitación al día siguiente. Empezamos con un apoyo muy poco, realmente movilizando la rodilla mucho, y a partir de la siguiente semana empezamos con el apoyo gradual con muletas. Entonces, más o menos cuando remodelamos estamos hablando que un periodo de una semana, 2 semanas, el paciente tiene que estar caminando. Cuando tenemos que hacer una sutura, el paciente después de las 6 semanas empezamos a apoyar. Ahora, una recuperación como tal de una cirugía no quiere decir que es en cuanto empieza a caminar, no, es prácticamente de ahí hay que empezar con todo un proceso de rehabilitación. Por ejemplo, en algún deportista, alguien que juega fútbol que tiene una lesión de menisco, yo normalmente los dejo jugar por ahí de los 3 meses, 4 meses en adelante, sobre todo si hay una sutura. Cuando hay una remodelación, yo creo que del mes y medio en adelante, 2 meses, empezamos a hacer ya actividades más libres. Entonces, esto puede variar dependiendo del tipo de lesión que está presentando.